compartir este espacio con los colegas que han precedido y que están en esta mesa y los que vendrán. Agradezco la posibilidad no solamente de compartir nuestras experiencias, sino por haber tenido el aprendizaje que nos han vertido los anteriores expositores. Muchísimas gracias. Es claro notar que hay una gran experiencia y cómo está evolucionando el tema de la educación intercultural en Perú. Mi apellido, perdón, no es May, es May. De hecho, es de origen maya y es el apellido que inspiró a la persona que le dio el nombre científico al maíz, que es Sea Maíz, M-A-Y-S. Entonces, de ahí viene mi apellido. Y actualmente no soy rector de ninguna universidad, lo he sido de dos universidades, una convencional, la Universidad de Quintana Roo, y fui rector fundador de la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, pero actualmente solamente soy profesor en esta universidad. Envié a Xiaomi unas diapositivas que hice previo al escuchar todas las exposiciones. Y quiero ofrecerles una disculpa. Hice unas modificaciones a las diapositivas pensando que no sería conveniente abundar algunos de los temas que ya se han presentado, y voy a incorporar algunos que no se han mencionado para nada. Entonces, permítanme compartir mi pantalla. Necesito permiso, dice, para compartir la pantalla. Alguien, creo, del cuerpo técnico me tiene que autorizar. Sí, ahí en este momento, la misma Xiaomi lo está haciendo. Muchas gracias, Xiaomi. Pero no voy a usar las diapositivas que mandé, Xiaomi, voy a hacer las que tengo ahorita en mi pantalla. No se preocupe, ahora ya debería poder compartir. Ya debería poder compartir. Vamos a ver ahora. Dice que todavía necesito permiso. Creo que es de lento aprendizaje en mi laptop. Vamos a ver. Sigue todavía tratando de aprender. Y vamos a ver una tercera ocasión. Dice que todavía necesito aprender. Bien. Si no, envíela, doctor. Envíela si ganamos tiempo. Sí, es raro, porque ahorita está usted como organizador también lo hemos puesto como organizador de la reunión. Ok, entonces voy a hacer lo voy a enviar a Xiaomi y vamos a ver esa opción. Ok, un segundo, por favor. Muchas gracias por su paciencia. Ok, lo acabo de mandar. Permíteme intentar otra vez lo de Dice que todavía no puedo aceptarlo. Ya lo debe tener en su bandeja de entrada, Xiaomi. Bien, lo que iba yo a hacer es muy rápidamente dar los antecedentes de nuestra universidad, la Intercultural Maya de Quintana Roo, y abordar tres elementos con énfasis. El primer elemento es que solamente uno de los expositores anteriores presentó un esbozo de definición de educación intercultural. Es claro que nos hace falta a cada una de las instituciones tener una definición de educación intercultural, por lo menos una definición de trabajo. Y esa definición no tiene que ser la misma para todas las instituciones, porque hay diferentes contextos. Ok, entonces, por favor, la siguiente diapositiva. ¿Se puede poner pantalla completa, Xiaomi? Ok. Bueno, bien, antecedentes. Tenemos ahora en México 21 estados, somos un país con 32 estados que tienen al menos una universidad intercultural. Ese es un gran avance.
Ahí están las ubicaciones de las universidades. Y los puntos de colores representan cómo está la distribución de los pueblos indígenas en el país. El punto de esta diapositiva es que estamos creciendo en la cobertura que debe tener este modelo educativo. Siguiente diapositiva. Nuestros estudiantes en 1991 solo tenían la opción de tomar su licenciatura en universidades convencionales. A partir del 2001, con los cambios en nuestra Constitución, que también ya tuvieron otros países en Latinoamérica, en 2007 en adelante, los estudiantes tenían la opción de ir a una institución convencional, como la Universidad de Quintana Roo, ir a una educación tecnológica convencional, o ir a la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, y en algunos estados podían ir a universidades indígenas. Estas universidades indígenas básicamente descansan en el modelo de educación intracultural, como mencionó en su intervención Fidel. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Básicamente es que la educación intracultural tiene a la comunidad como centro de identidad indígena y todo el modelo se basa en eso. Por eso es intra, dentro de la misma cultura. La educación convencional extrae a los estudiantes de su comunidad y de su identidad y los forma en otro mundo completamente diferente, porque hay lenguas, hay conocimientos que no son afines a sus culturas. Y por eso es que muchos de los estudiantes que salen a estudiar no regresan a sus comunidades. Para enfrentar este reto, tratamos de que en una universidad intercultural podamos tocar lo mejor de ambos mundos, lo mejor de lo indígena y lo mejor de lo global. A esto es lo que le estamos llamando interculturalidad. Siguiente diapositiva. Ok, aquí se identifican factores externos, factores internos que están explicando esos procesos de exclusión. Siguiente diapositiva. Las diapositivas las voy a dejar para que con mucho gusto cualquiera que quisiera tener acceso a ellas, ustedes los puedan distribuir. Pero también hemos identificado cuáles son aquellos factores que pueden revertir el proceso y recuperar saberes, conocimientos y mucho de lo que aquí se ha estado discutiendo. Entonces, si tenemos esa idea, tenemos que ver cómo lo vamos a implementar. Siguiente diapositiva. Y lo que tenemos muy claro también es que hay un efecto centrífuga en donde por el modelo educativo los elementos como identidad, cultura, lengua y saberes pueden salir de la comunidad. Hay un efecto centrífuga y hay factores que lo explican. Muchos de ellos han sido discutidos en esta mesa, digo en este conversatorio. La siguiente diapositiva. Pero también podemos tener un efecto centrípeta. Si identificamos esos factores, entonces podemos atraer a los estudiantes hacia su propia cultura, lengua, identidad, saberes, su propia identidad. Entonces, aquí tenemos la idea, aquí tenemos los elementos. Ahora, ¿cómo lo implementamos en una universidad? Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. Ok, primer elemento clave, tener una definición de trabajo sobre qué entendemos por educación superior intercultural. En el caso de nuestra universidad, la definición de trabajo que tenemos es que la educación intercultural es un proceso que se lleva a cabo en un ambiente seguro, de coexistencia respetuosa, entre diferentes formas de aprender, crear, innovar y transmitir conocimiento. Eso es muy importante. Nosotros adoptamos el punto del conocimiento como el eje central para implementar un modelo intercultural. Alrededor de los saberes existen todos los otros elementos que se han estado discutiendo en este conversatorio. La educación intercultural permite la libre expresión y desarrollo de diferentes formas de creación de conocimiento. Por lo tanto, necesitamos en la universidad tener espacio no solo para indígenas. Ni los profesores tienen que ser 100% indígenas tampoco. Pero tampoco tienen que ser convencionales.
¿no? Entonces tenemos que encontrar mecanismos para atender la interculturalidad en un contexto de altos valores éticos y observando principios internacionales que nos marcan el Protocolo de Nagoya, el Acuerdo 169, que es el único que se ha mencionado en este conversatorio, o el Acuerdo de Cartagena. Nagoya tiene que ver con los saberes que están relacionados con, principalmente con conocimientos de medicina. El Cartagena tiene que ver principalmente con saberes relacionados con la conservación de la biodiversidad. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, en nuestra universidad encontramos que al identificar un sector de la economía, puede ser el punto que esté articulando las carreras. Y en nuestro caso es el sector primario, es decir, todo lo que tiene que ver con agricultura, producción de alimentos. Nosotros ofrecemos 8 programas de licenciatura y una maestría que están distribuidos en arte y cultura, en tecnología, salud y nutrición, desarrollo económico, gobernanza y política pública y educación. En su conjunto, en la teoría, en su conjunto estos programas educativos o carreras también se les conoce en México, se articulan entre sí para el desarrollo económico y cultura de la región, en donde el punto central es el sector primario de la economía. En nuestro caso es agricultura. En otros ambientes puede ser el turismo, o sea, el sector terciario. En otros casos puede ser el sector secundario de la economía. Siguiente diapositiva. Aun cuando el desarrollo sostenible se impulsa desde algún punto de los 3 sectores de la economía, la universidad tiene la obligación de atender también los otros sectores. Es decir, estamos incorporando un elemento más de complejidad para la organización de los planes y programas de los cursos, para las actividades de los estudiantes en sus comunidades. Entonces, en el sector primario intervienen principal, pero no únicamente, agroecología, y queremos un doctorado en sistemas alimentarios sostenibles. No lo tenemos todavía, estamos trabajando en ello. En el sector secundario de la economía participan salud comunitaria, agroecología, desarrollo empresarial, desarrollo rural. En el terciario participa turismo alternativo, lengua y cultura, desarrollo empresarial y gestión de las artes y tecnologías de información. Y en el desarrollo social participan gestión municipal, salud comunitaria, lengua y cultura, derecho intercultural, carrera en proceso, comunicación intercultural, carrera en proceso y educación intercultural. Entonces espero que pueda yo estar transmitiendo bien cuál es la idea detrás del diseño de nuestra universidad. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, tercer elemento clave es que el órgano de gobierno de la institución no tiene que ser piramidal, tampoco tiene que ser vertical, tiene que ser lo más horizontal posible. Y en este caso, las universidades interculturales enfrentamos el reto de lo que, desde el punto de vista de estándar de gobierno no intercultural, federal especialmente, versus la gobernanza local. Entonces, la mejor opción que encontramos fue no tener una pirámide muy grande, sino que tener una base lo más amplio posible para tener la mayor transversalidad y horizontalidad posible en la forma de gobierno de la universidad. Aquí está solamente los niveles de rectoría, direcciones y departamentos. Los departamentos son la célula principal de funcionamiento de la universidad. Siguiente diapositiva. Cuarto elemento clave. En nuestra normatividad, nosotros permitimos que existan profesores que son conocidos como sabios locales que no tienen una educación formal. Son profesores también en la universidad, especialmente en el área de salud comunitaria. Siguiente diapositiva. Quinto elemento clave es que los estudiantes y todos nosotros en forma inconsciente formamos parte de todo un tejido social en donde tenemos redes de apoyo. Cuando un estudiante sale de su comunidad, viene a la universidad, sale de una red de apoyo que no tiene cuando llega a la universidad. Entonces, nosotros construimos una red de apoyo para que los estudiantes puedan superar situaciones económicas, situaciones emocionales, situaciones familiares, etcétera.
Y lo que hicimos fue recuperar un concepto que los mayas acuñaron que se llama ICNAL. Y la forma en cómo lo aplicamos en la universidad fue que no solo tenemos tutorías, tenemos una serie de 8 elementos de acompañamiento intercultural que son los que constituyen esa red de apoyo para la familia. Incluso incorporamos a la familia, y muy interesante, en los estudiantes también hace trabajo en su comunidad, y en su comunidad deben tener a un abuelo o abuela tutor. Estas personas son reconocidas por la universidad y dan seguimiento a la conducta y a la aplicación de conocimientos que traen de la universidad en su comunidad. En paréntesis, compartí también por correo electrónico una serie de publicaciones que se han hecho donde se describe el modelo y se describe cómo se implementaron algunos detalles del modelo, en donde se explica con claridad qué son los abuelos tutores, qué es la tutoría intercultural, etcétera. Siguiente diapositiva, por favor. Voy rápido para poder tocar los elementos que no han sido tocados. Igual en investigación, nuestra principal función es la transformación de sistemas alimentarios, el desarrollo intercultural. Nos hace falta algún programa de doctorado para poder tener los niveles que necesitamos para poder lograr esta transformación. Siguiente diapositiva. Explica un poquito mejor la investigación. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cómo estamos tejiendo esta investigación? Lo estamos haciendo a través del concepto de co-creación de conocimiento, no solamente intercambiando conocimiento. Y en este proceso de co-creación de conocimiento, que también se ha mencionado en varias ocasiones en el conversatorio como intercambio de saberes o... sí, básicamente intercambio de saberes. Hay elementos que no se han tocado en ese conversatorio que voy a mencionar más adelante. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, primer elemento que no se tocó fue la necesidad de tener una definición de trabajo. Creo que ya lo abordé por lo menos lo suficiente como para poder establecer la base de lo siguiente. Segundo componente, si nosotros estamos hablando de educación intercultural, no podemos asumir que la forma de aprendizaje que tienen los estudiantes indígenas es igual a la forma de aprendizaje que tienen las personas no indígenas. En el caso de los mayas, existe información, existen muchísimas investigaciones que han conducido a un modelo que se llama LOPI. Es aprender mediante experiencia y práctica. LOPI, Learning by Observing and Pitching In. Aprender por experiencia y participación comunitaria. Este modelo determina 7 componentes que explican cómo aprenden básicamente los mayas, y se ha estado investigando el modelo, la aplicación del modelo de los 7 componentes en otros grupos indígenas en México, en Estados Unidos y en parte en Sudamérica, especialmente con los mapuches. Todo parece indicar que este modelo explica el aprendizaje de muchos pueblos indígenas, no solamente el de los mayas. Y básicamente responde a preguntas: ¿cómo está organizado el proceso de aprendizaje? ¿Por qué se involucran las personas en aprendizaje? ¿Cómo interactúan entre sí las personas? ¿Cuál es el objetivo o la meta de aprender? ¿Cuáles son las formas de aprendizaje? ¿Cómo se comunican las personas durante el aprendizaje? Y si existe o no alguna forma de valoración. Y si existe, que si existe, cómo se hace y por qué se hace. Entonces, si este es el modelo que me explica cómo aprenden los estudiantes indígenas, pasemos al siguiente modelo, a la siguiente diapositiva, por favor. Lo podemos comparar con cómo están inmersos los estudiantes en un ambiente no indígena, en un ambiente escolarizado, en donde normalmente es a través de los programas de gobierno en el que se establece un sistema de enseñanza-aprendizaje, y muchos aquí estamos hablando de enseñanza-aprendizaje. Es un par de palabras que está inmerso muchísimo en publicaciones, en discursos, etcétera. Y resulta que en los sistemas indígenas no hay enseñanza, lo que hay es aprendizaje. En el sistema no indígena, en el sistema convencional, lo que hay es la enseñanza.
que busca que haya un tipo de aprendizaje. No es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, entendiendo esta situación, nosotros podemos entonces desarrollar elementos pedagógicos para que podamos tener entonces una pedagogía adecuada en un contexto intercultural. Ok, las mismas preguntas que están aquí, que fueron presentadas en la diapositiva anterior sobre el OPI, son las mismas que aplican a este modelo que se llama ALI, que es una forma de aprendizaje basado en una línea de ensamblaje. Y recordemos que si tenemos 6 años, tenemos que estar en primer año de primaria. Si tenemos 7 años, en segundo año. Si tenemos 8 años, en tercer año, etc. Mientras en el caso de los indígenas, la edad no es una situación que importe cuando se incorporan en las actividades de las familias. Existen muchísimas publicaciones. Creo que hay una de ellas que se hizo en Perú por una autora que se llama Bolling. Ahorita recuerdo, pero la autora supo de una comunidad en los Andes en el que cada año por más de 10 años habían obtenido el primer lugar en un concurso nacional de matemáticas. Ella fue a ver cómo está la comunidad. ¿Cómo podemos explicar que esta comunidad lejana, con poca infraestructura, fue capaz de tener ese nivel de logros a nivel nacional? Bueno, resulta que lo que encontró es que en esa escuela los profesores estaban trabajando con base en LOPI, no con base en ALI. ALI es la forma en cómo el sistema de gobierno de enseñanza está implementando su forma de educación. Entonces, el punto es que necesitamos saber cómo aprenden los estudiantes indígenas y no necesariamente lo hacen sabiendo cómo aprenden en la cuestión no indígena. La siguiente diapositiva. Francisco, perdón, nos queda un minuto. Sí. Perdona sí, que sea tan entiendo. cruel. La siguiente diapositiva. Básicamente esa figurita representa esto. Los indígenas tienen zona de aprendizaje eficaz cuando implementan observación, práctica y valores. El punto central es el que nosotros debemos aprovechar para desarrollar pedagogías. Y la última diapositiva, la siguiente diapositiva, por favor. Ok, ahora, la educación intercultural puede ser un instrumento nada más de cooptación, de simulación, de neocolonialismo, de tergiversión de identidad y conocimientos indígenas, de incremento de desigualdades. ¿Cómo? Cuando en realidad no lo aplicamos con una buena base, con una sólida base conceptual. Cuando no hacemos el análisis crítico, sobre todo de los elementos que aquí se han estado discutiendo. Entonces, corremos el riesgo de tergiversar el concepto y no cumplir con el objetivo que deberíamos estar cumpliendo con una educación intercultural. Es cuanto. Gracias. Muchísimas gracias, Francisco. Excelente, muy enriquecedor. Le damos la palabra ahora a Cata Bailey. Adelante, por favor, Cata, igual 15 minutos y de ahí tenemos un tiempo más para conversar. Pues buenas tardes a todos. Es un enorme gusto estar ahí y pues escuchar esas presentaciones súper enriquecedoras. Muchas gracias por la invitación. Yo también voy a preguntar si puedo compartir la pantalla. Si no, no voy a enviar mi presentación, sino que voy a hablar. Pero voy a ver si me dan permiso, si esto tal vez resulta muy fácil. Pero vamos a convertir en coorganizadora. Ojalá que... A ver, ¿puedes probar? Bueno, voy a hablar sin la presentación, no pasa nada. Estuve en realidad pensando sobre ese modo de conversatorio que me parece un poco más íntimo y enriquecedor de una manera diferente que en la Universidad Anglosajona, de la cual pues me encanta descansar. Yo di a mi presentación el título La interculturalidad en el contexto de la cultura global,
y en el contexto de la resiliencia de la cultura, cultural indígena, de las culturas indígenas. Me parece que entre varios objetivos de la educación intercultural, de los cuales se habló hoy en esos seminarios, en esas presentaciones, pues estos son uno de los dos. Pero lo que quiero plantear es que no siempre existen de una manera, existe entre esos dos objetivos cierta tensión. Voy a decirles un poquito sobre mi punto de partida, quién soy yo, hablando aquí sobre la Universidad Intercultural desde la Universidad de Madison, Wisconsin. Yo llegué por primera vez a Yucatán cuando los apicultores mayas protestaban contra la soya transgénica y investigué junto con un colaborador la estructura de alianzas, valores y estrategias durante ese conflicto. Estuve trabajando desde la Plataforma de Humanidades Ambientales. Luego se produjo un documental que dirigí sobre ello. Durante ese proceso, lo más interesante fue hacer entrevistas. Hicimos más de 40 entrevistas con diferentes personas mayas, apicultores, milperos, investigadores, artistas, todos aliados en aquella lucha. Y entonces cuando ya se produjo el documental me di cuenta de que realmente estuve trabajando muy en la superficie de esa cultura que me resultó increíblemente profunda, y solicité la beca de Fulbright y gracias a la invitación de Francisco pude pasar todo un año en la península de Yucatán, parte de ese tiempo en la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, y continué con mis entrevistas. Entonces, en ese punto, esas entrevistas son la base de la escritura del libro, que también tiene mucha contribución de análisis de textos literarios, filosóficos, discursos orales, pero lo principal son esas entrevistas. En esas entrevistas frecuentemente aparece cuestión de la educación intercultural, porque varios de mis interlocutores pues, participaban en la educación intercultural como profesores, como estudiantes, y en diferentes otras capacidades. Entonces, de ahí surgieron varias reflexiones, la mayoría de ellas enormemente positivas. En realidad, la primera pantalla de mi presentación tenía la imagen de una colmena, un jobón maya, donde pues, un apicultor pintó imágenes del códice antiguo maya, y esa imagen representa precisamente la contribución de la Universidad Intercultural Winkro Maya para esa revitalización. Ninguna palabra es buena, pero voy a usar la palabra revitalización de la cultura maya que se puede observar durante los últimos 20 años. Los mayas de esa región habían perdido su conexión con las abejas meliponas sagradas para su cultura, y mediante diferentes esfuerzos de la universidad, pues esa cultura, meliponicultura, volvió a la región. Pero también hay ciertas quejas, y una de las quejas tiene que ver con algo que Francisco ya planteó. Se trata de que la universidad, al tener ese alto grado de empleabilidad, está llevándose a la gente de las comunidades al mercado laboral. Y ustedes probablemente saben que la Universidad Maya de José María Morelos está rodeada de la zona muy turística. Allí a 4 horas está Cancún, Riviera Maya, toda esa región está llena de hoteles,
nuevas carreteras, toda la infraestructura del turismo, que pues constituye el mercado donde se emplean los estudiantes que se gradúan de las universidades interculturales, en particular la WIMCRU, pero otras universidades de la zona también pues, involucran elementos de la educación intercultural. Pues, ¿cuál es el problema? El problema es que el turismo, primero, pues trae valores muy diferentes de los valores de la cultura maya, y, por lo tanto, al saber los estudiantes que ese será el mundo futuro donde van a trabajar, ya no sienten que ese diálogo epistémico que debería ser de igual a igual, idealmente en una universidad intercultural, pues realmente es así. O sea, se sienten como superiores los valores de esa cultura globalizada que los rodea, ¿no? Y esa cultura también, pues frecuentemente en parques temáticos, en los hoteles, la cultura maya se folcloriza y se usa como ese entretenimiento para los turistas, y por lo tanto la imagen que se devuelve a los jóvenes mayas que empiezan a trabajar en aquella zona es una imagen deformada de su cultura. De hecho, hubo una anécdota del parque temático Xcaret cuando un niño le dijo a la mamá, después de presenciar bailes mayas que usa el parque de Xcaret para entretener a los turistas: mamá, qué pena que toda esa gente ya está extinta. Y pues lo escuchó un camarero maya que le estaba sirviendo un refresco, y de ahí una serie de respuestas culturales, literarias, de canciones: estamos aquí, todavía estamos vivos. Y también pues una respuesta académica a nivel de producciones de libros que hablan sobre la descolonización de la cultura maya, sobre la vuelta, el retorno de los saberes mayas, títulos: Descolonizar los saberes mayas, Ana Rosa Duarte, Amarrar los saberes mayas. Entonces, hay un enorme esfuerzo para, pues, precisamente rehacer esa identidad impuesta por la antropología moderna, que no es exactamente la que sirve para el florecimiento de las comunidades mayas. Yo me pregunto, estando en una universidad americana, si algo puede hacerse también desde fuera, y me llamó la atención que alguien dijo en la presentación de la mañana hoy que pues hay que cambiar el contexto del occidental, hay que cambiar al mestizo, hay que cambiar al occidente. Y bueno, yo creo que a ustedes les llegan noticias muy oscuras ahora de lo que pasa en los Estados Unidos, una enorme intolerancia hacia otredad, hacia todos los que no piensan según el mito del conquistador y Superman, pero por debajo de esa superficie muy deprimente, hay una serie de voces, hay una serie de intentos de cambiar la cultura. Y, por ejemplo, una de las plataformas creo que más impactantes, que tiene que ver con la revalorización de las culturas indígenas, es la plataforma de los derechos de la naturaleza. Yo soy amiga de una abogada que trabaja en la Law School de la Universidad de Wisconsin-Madison, que escribe un libro sobre los derechos de la naturaleza, y afirma pues que esa plataforma, que como saben ustedes pues está inspirándose de la visión ontológica de los pueblos indígenas, de su relación con la naturaleza, que esta plataforma está cambiando poco a poco, pero sí está afectando los sistemas legales, incluso en los Estados Unidos, ya ni hablar sobre América Latina. Otra de esas plataformas que podríamos mencionar es la de Buen Vivir, ¿no? Que aunque Suma Causay es un concepto andino, como ustedes bien saben, pero también es una plataforma híbrida, donde pues, el occidente está, en cierto sentido, adoptando una manera de pensar indígena para renovar su propia cultura en este mundo que se está pues yendo
a un lugar oscuro a causa del cambio climático y la destrucción de la biodiversidad. 3 libros que quisiera mencionar por académicos estadounidenses: El jardín forestal maya, El mundo sin suelo, y otro libro, La sabiduría maya y el sobrevivir en el planeta Tierra. Annabel Ford, autora del primer libro, pues está transformando la visión antropológica del colapso maya, que es muy importante porque esto cambia la visión de la relación de los mayas con el medio ambiente, mostrando que en realidad los mayas no han destruido el ambiente, sino al contrario, han podido mantenerlo durante los 3000 años y por lo tanto deberían verse como una autoridad en cuanto a cómo debería pensarse sobre la relación con el territorio. Su alumna Lisa Lucero, pues hace un año publica un libro donde propone un conocimiento maya más ampliamente entendido como un modelo para la cultura occidental. Y el libro El mundo sin suelo está escrito por Jo Handelsman, quien fue la consejera del presidente Obama para la ciencia y ahora es directora de un poderoso instituto de ciencia, no solamente suelos, sino ciencia en general, en la Universidad de Madison, Wisconsin, donde yo trabajo. Y en el capítulo 8 de este libro, ella pues propone que el manejo del suelo por los mayas debería usarse como el modelo para el manejo del suelo en los Estados Unidos. Hay también intentos pues, en el nivel de la cultura popular. Hay una serie de podcasts que pues pagando una cantidad bastante alta de dinero, uno puede convertirse en una persona indígena espiritualmente, ¿no? Entonces, en todos esos intentos, obviamente, aparecen preguntas muy importantes, donde estamos hablando, en qué momentos estamos hablando sobre la apreciación de las culturas indígenas, en qué momento estamos hablando sobre la apropiación de las culturas indígenas, la comercialización de las culturas indígenas y extractivismo epistémico, extractivismo cognitivo, extractivismo académico. Y ahí también surge una serie de publicaciones pues, que se plantean las preguntas de cómo deberían estructurarse las metodologías de trabajo con los pueblos indígenas. Dos de esos libros estuve yo trayendo en la maleta cuando venía para la Universidad Maya de Quintana Roo, Descolonizar las metodologías de Linda Tuhiwai Smith y luego Metodologías indígenas de Margaret Kovacs. De Francisco me pidió que trajera esos libros. Luego me di cuenta que todos los conocían, que esos libros estaban ya traducidos al español y mis amigas académicas mayas de la Universidad de Quintana Roo me estaban hablando a mí sobre que sí, yo escribo el libro sobre la cultura maya, debería hacerlo en español, si no en maya, y traerlo para compartir con las personas que lo hicieron posible, lo cual me pareció absolutamente cierto. De esos planteamientos sobre cómo hacer investigación sobre las poblaciones indígenas, los más interesantes me parecen puntos. Uno, no interpretar el conocimiento indígena según los conceptos adquiridos en la disciplina, sino más bien, y eso se dijo en muchas presentaciones de la mañana, establecer una relación dialógica. Me parece que esto también podría ser una indicación, una indicación de cómo establecer un diálogo entre los pensamientos, no solamente un trabajo etnográfico, sino también sobre cómo pensar cuando uno se está relacionando con conceptos y valores diferentes. Entonces, número 2 es construir el conocimiento a partir
de los valores de la cultura indígena. De hecho, ahora en la antropología y arqueología en mi universidad, cuando mis estudiantes graduados llegan a mi seminario, me dicen, ahora ya no estamos hablando sobre la descolonización, sino estamos hablando sobre la indigenización. Nosotros debemos aprender los valores indígenas porque, pues, primero, para una justicia epistémica y segundo, porque, pues, ellos han sabido mantener 80% de biodiversidad que existe en el mundo y pues nosotros lo hemos hecho a perder. Y finalmente, para que el conocimiento no sea extractivista, y otra vez, esto puede ser también, yo creo, una idea para la organización de la interculturalidad en una universidad, pues todo debe hacerse con alianza en la lucha de los pueblos para sobrevivir, para la resiliencia y para pues no perder lo que están perdiendo con el desarrollo, con el progreso, que no está de acuerdo con sus ideas de qué significa vivir bien. Y yo espero que pues mi trabajo pueda cumplir siempre, como ustedes han dicho, y pues me ha gustado mucho, uno comete errores por el camino. Me encantaría escuchar su feedback a mis ideas. Como dije, estoy hablando desde fuera, pero me parece que los que hablamos desde fuera tal vez podemos devolver esa imagen que ha sido falsamente impuesta por la modernidad a los jóvenes mayas, devolverla de una manera diferente, más respetuosa. Y de hecho, otro libro, el último libro que voy a mencionar, por Catherine Rhodes, que se publica, creo que este año, 2025, habla sobre cómo los jóvenes mayas en las universidades interculturales, desde su propio idioma, son capaces de rechazar esa identidad que la antropología moderna les impuso y reconstruirla según pueden hacerlo en diálogo con todas esas nuevas corrientes del pensamiento en los que participamos todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cata. Excelente. Damos ahora también la palabra al profesor Heinrich Helberg. Hacemos... ¿Cámara está bien? Sí, pues... Tengo que ver para allá. Bueno, yo creo que... varios puntos, creo que inicial uno. Yo he seguido desde el Perú un poco la temática esta de interculturalidad desde los años 70. He sido un manualito que saqué justo después de María Jaise y Tubino, que sacaron la primera publicación, y yo saqué uno sobre, con la idea que la interculturalidad se aprende. Y teníamos experiencias con los pueblos indígenas que la interculturalidad se construye. No es que naces con eso, ni que la cultura te provee, tienes que hacer la experiencia y dolorosa, porque los tratan muy mal a sus muchachos cuando visitan otro pueblo y se comportan mal. Y pueden crear conflictos y conflictos de vida y muerte. Y entonces, esa es la idea de interculturalidad. No la hemos creado los intelectuales, ya estaba dada, ya estaba en las culturas indígenas, y yo la aprendí con las organizaciones indígenas porque ellos tenían que formular en los años 85 más o menos por primera vez sus políticas y tendrían que escoger entre un tratamiento que llamábamos museal en el Parque Nacional del Mano. Nadie los toca, que tienen todo el derecho de quedarse como son, lamentablemente se mueren. Y por el otro lado era hacerles un plan de desarrollo, meterlos a cultivos, etcétera. Y la línea que pusieron de ellos fue la intermedia. Sí, queremos ser autónomos, queremos mantener nuestra cultura, pero con todas las otras cosas que la cultura occidental pueda aportarnos, que son muy pocas, al fin y al cabo, ¿no? Como, por ejemplo, llevar anteojos. Son cosas que sí van, porque no vas a decir a alguien que le operen el ojo de cataratas, porque no lo vas a condenar a ceguera porque es indígena, ¿no? Pero ya hay otras cosas como quedarse sin pierna o no quedarse con pierna, ya no sabes la aplicabilidad de la medicina occidental.
Entonces, ese es un punto. Luego ha habido una experiencia en el Perú con universidades interculturales. Yo creo que se crearon sin que el Estado supiera qué quería hacer. No tenían la menor idea qué implicaba el término interculturalidad, y entonces, cayendo en los intelectuales peruanos, le dieron una interpretación que es un poco única, porque en el resto del mundo hablan de multiculturalismo, que es que la cultura principal se apropia de todas las otras y se enriquece y les da cierto campo de acción, pero limitado a lo central. En el Perú no. Todos han insistido en diálogo y en equidad. Es un programa súper exigente, que no tiene otro parangón en la realidad. El único que sí conozco y que no hay que olvidar es Chiapas, la universidad en Chiapas, que para mí sigue siendo el modelo ideal. Claro, tenía un defecto para los pueblos indígenas de ahora, en que no te daba un grado o un título, pero te daba el conocimiento, como lo dan los grandes jefes, dan comunidades, les dan conocimiento, a nadie se les ocurre certificar el conocimiento. Y habría que plantearse si realmente el Estado tiene la autoridad moral para dar un certificado de conocimiento a nadie, porque el Estado no puede decidir sobre ninguna materia académica, se fía de los académicos y son los académicos los que incorporan o no a una persona al círculo de académicos llamados doctores, porque tienen doctrinas, ¿no? Y las universidades no se llaman universidades porque sus conocimientos pretenden ser universales, sino porque era de asistencia universal, o sea, cualquiera podía ir a la universidad, y ha habido un montón de malusos así. Pero todas esas son banalidades chiquitas que hay que saltar, no hay que empeñarse en esas cosas. Quiero contarles primero un poco la experiencia con, no la de la universidad, la experiencia escolar, porque yo pienso que si no hay una claridad sobre qué sistema escolar quieren los pueblos indígenas, no puedes formar docentes para algo que no está claro. Y si no está claro qué lugar tienen estos pueblos en el conjunto de naciones peruanas y en el mundo, entonces tampoco puedes hacerlo. Y para eso, como dije, teníamos que pasar por una revisión crítica de nuestra propia cultura occidental, que puede ser muy, muy fuerte y que tiene una ventaja ahorita. O sea, enfrentamos ahora, como dijeron, malas noticias de la acción y de la cultura norteamericana, donde se destapa una corrupción inmensa que llega a intelectuales, universidades, el aparato de gobierno, el ejército, la DEA, todo está en un estado pútrido, y entonces es un momento donde caer con argumentos de este tipo y resaltar la interculturalidad puede tener una opción de cambiar algo, porque si no, el sistema se vuelve a congelar y va a ser muy difícil mover. Entonces hay que usar esta opción. ¿Cuál era el sistema local? Yo hice ese sistema en discusiones que normalmente no se dan, porque cuando va el Estado va con sus parámetros y pone esos parámetros a consulta. No va a conversar abiertamente con las personas a ver qué opinan. Yo creé ese ambiente, y entonces salió lo siguiente. El alcalde quiere un sistema escolar indígena o originario, como le decía. Ese sistema consiste en que la escuela y la comunidad sigue siendo la educadora, porque ellos no van a dar a sus hijos a que los eduque el Estado, que es su enemigo, y que lo entienden como su enemigo. ¿Ya? No, porque entonces pasa lo que está pasando ahora, esas personas ya no son parte del pueblo. Entonces, ellos van a educar, ellos van a transmitir la cultura y ellos van a dar la cultura moral y toda la base. Entonces, es el hogar el que tiene que transmitir lo de interculturalidad que ellos necesitan que tengan. Que necesita cruzar la calle y saber cuáles son los colores del semáforo, que necesita leer el reloj, que necesita contar la plata. Pero no necesita las matemáticas de un ingeniero para construir puentes. No necesita senos y cosenos y quebrados. Ellos necesitan cortar la plata y nada más. Y el resultado actual es que en las escuelas, las madres que supervisan al maestro boicotean toda la enseñanza de la escuela si el profesor se va más allá de eso y quiere meter el programa oficial.
y simplemente le inventan que ha tocado a una chica, cualquiera de esas cosas, y lo sacan al profesor, aunque sea de la misma comunidad, aunque sea del mismo pueblo y hable la lengua. Allí hay una supervisión, o sea, no es que han abandonado a sus hijos, ¿ya? Y entonces la típica figura del niño indígena que está mirando el cielo y contando los pajaritos y no atiende para nada a la clase, entiendes que eso hay un propósito social, no es deficiencia cognitiva, es que eso está planificado por los padres y por la cultura para no dejarse dominar, ¿ya? Es una reacción política. Eso de que sale porcentaje de éxito en la lectoescritura 1.1% después de 4 años, ¿no? Pero ¿qué pasó cuando una maestra, mestiza por cierto, pero que tenía mucho amor por la gente, enseñó en 5 comunidades Shawi a los padres a leer, escribir durante 5 o 7 años y después ellos introdujeron usando pedagogía indígena en sus casas a sus pequeños a la lectoescritura. Y en un año el 70% logró leer y escribir. 70%. Eso es equivalente a los mejores colegios de embajada en Lima. No es que los niños sean tontos, no es que otra cosa, es que si se enseña en un sitio que es culturalmente acogedor y con los lazos emocionales con los cuales han sido criados estos niños, entonces la cosa funciona. Los lazos emocionales son muy importantes. Si te enseña una persona extraña, que encima el sistema hace que cada año cambie de profesor, entonces está fabricando el fracaso, ¿ya? Entonces, esa es la verdad. Entonces hicieron eso. Que hay que rehacer esas pruebas para que tengan formalidad, ya pues hay que rehacerlas. Y hay que probar si eso funciona con matemáticas también. Estoy casi seguro que sí, apostaría por eso, ¿ya? Entonces, esa es la idea. ¿Y qué pasa de la escuela? El profesor, él tiene que ver que la señora ceramista enseñe cómo hacer cerámicas a los jóvenes de la escuela. Él tiene que ver que el que sabe de plantas medicinales siga transmitiendo a algunas personas su enseñanza. Él es el supervisor del conocimiento, el incentivador, no es el que transmite, porque el docente no sabe hacer la cerámica, que suena como sonaja y que tiene, digamos, una capacidad que es portentosa. El que hace la cerámica no solo es hacer una pieza artesanal para venta al turista, eso es algo más que transmite la cultura. Y ese docente no tiene eso porque tendría que tener por 50, 60 años para haber adquirido esa habilidad y tiene 22. Entonces es imposible que adquiera eso en medicinas, en esto, en el otro, en construcciones, cómo hacer botes. O sea, es imposible que un docente maneje toda la cultura, aunque sea de la misma cultura. Entonces lo que tiene que hacer es supervisar a todos y hacer que todo funcione. ¿Y qué hace de la escuela? Un club de interculturalidad. Allí pueden ir a ver niños, abuelos, padres, cómo es el mapa del mundo, y ahí pueden jugar a dónde queda Alemania, dónde queda el Perú, dónde estamos nosotros, etc. Entonces hay que, el maestro eso. Y además es él el que puede hacer los contactos para que el desarrollo de la comunidad responda a estos intereses propios y los alumnos y los regresen acá. Porque si ellos no crean los proyectos, la persona se va a ir donde está el proyecto, eso está claro, o donde está la plaza de trabajo. Entonces hay que crearla adentro. Bueno, ese es el plan educativo, grosso modo, ¿ya? Entonces la universidad, ¿qué tiene que hacer? Tiene que ser una universidad intercultural, y entonces necesita una pedagogía. ¿Qué pedagogía? Eso ya lo ha reconocido el ministerio acá. La única que vale es la pedagogía de cada uno de los pueblos, que siempre es un poco distinta. O sea, hay pueblos más autoritarios, la casa de los pueblos andinos es severamente más estructurada y más autoritaria que la de los pueblos indígenas, pero amazónicos, pero no son tampoco desorganizados, ni caóticos, ni nada de esa cosa, ¿no? Y quieren que haya una autoridad del docente y que se distinga claramente de las otras personas, etcétera, pero de autoridad no quiere decir abusador, ¿no? Entonces saben llevar esas relaciones políticas. Eso es uno de los campos que el Occidente tiene que aprender a manejar eso. Y
Con eso hay que ver cómo hacemos la enseñanza, qué pedagogía. Entonces, la idea es, vienen los alumnos. ¿Cómo vienen los alumnos? Los alumnos vienen con la experiencia que le han enseñado los abuelos de la medicina, con lo que ha visto a su padre hacer caza, botes, instrumentos, con lo que la madre hace la cerámica, el otro hace los tejidos, el otro la canasta. Pues ellos tienen toda la casuística, pero no tienen las explicaciones. Entonces tienes que llevarlos de donde están a donde quiere el pueblo que vaya, ¿ya? Entonces la pedagogía tiene que ser al revés de lo que es una universidad, que te chanta todas las ciencias puras y después te mete a lo concreto. Cuando, si quieres partir de donde están, tienes que hacerlo en la orden inversa. Luego tienes que ver que hay lazos emocionales, juegos, que las clases no tienen que ser rígidas, no, el diálogo no es nos sentamos como acá uno frente a otro, el diálogo puede ser abierto, puede ser en su cuarto, puede ser tomando comida, preparando cosas, trabajando, como han hecho en algunas otras universidades, ahí también seguro se aprende mucho, ¿no es cierto? Para los indígenas, en lugar de su universidad, su escuela es la chacra, eso te dicen. Ahí es donde aprende él que la hierbita esta sirve para la otra cosa es para la otra, y todos son explicaciones en contexto individuales y con un sentido práctico inmediato. Que en la escuela, todo con los zetas, parece hospital o baño público, y ahí no se aprende nada espontáneamente, y todo el conocimiento viene teorizado, es decir, vía modelos. Mientras que los indígenas lo que caracteriza es que viene con ejemplos concretos de cómo hacerlo. Y los ejemplos representan la regla general. Como en la primera parte expliqué un poco eso, ¿no? Es la lógica inversa. Y eso es lo que hay que aprender a hacer. Y claro, la humanidad, en términos ya amplios, tiene que aprender a cambiar la lógica de intervención, que es hoy día la lógica que nos enseñan todas las ONGs, del SOP y todo esto, que objetivos, estrategias, metas, eso no, esa es la manera como se destruye el medio ambiente y tú impones un sistema de fuerza. ¿Cómo actúa la lógica indígena? Y yo le regalo al señor de al frente un vaso de agua. Y él, que tiene una deuda, me va a traer un café al rato o mañana. Y así, igual, con la naturaleza, yo otorgo algo y espero que la resiliencia me responda. Y entonces la comprensión es cíclica horizontal y la identidad de las personas, por eso la metafísica, es que, déjame un segundo, todos compartimos algo, animales cazados, y presas y cazadores, estamos hechos de carne. Y lo que cambia es la forma. Y entonces has visto que en los cuentos, ¿qué sale? Que los animales cuando están en su casa son humanos. Y los humanos, cuando estamos en nuestra casa, somos humanos, pero para los animales nos ven como presas y como otros animales. Y los dioses nos ven a nosotros como sajinos o guanganas en sus jardines. Y ellos manejan estas identidades en círculos de intercambio. ¿Y conoces eso en Occidente? Heráclito. Los que perdieron la guerra con los filósofos eran los sofistas. ¿Quiénes tenían razón? Los sofistas. Porque ellos dijeron, bueno, Heráclito dice, todo se cambia con el fuego y el fuego se cambia con todo. Él pensaba en circuitos. Y Aristóteles pensaba que el fuego y este vaso son dos cosas diferentes y no pueden ser lo mismo. Esa es la lógica occidental la que está mal. Y tenemos que recambiar todo, porque si quieres conservar la naturaleza, tienes que adoptar la lógica de la conservación, que es la lógica de intercambios. Porque si adoptas la lógica de la producción, lo que vas a hacer es convertir todo en materiales para la industria, objetivar todo, creer que el conocimiento objetivo es la solución, porque sigues objetivando, y entonces vas a arruinar nuestra vida humana y la del ambiente, y de paso le quitas todo chance de vida a los pueblos indígenas. Excelente. ¿Ya? Estamos al aire, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Profesor.
A ver, no sé si es que hay alguna pregunta del público, y en todo caso yo quisiera darle la palabra a Francisco y a Cata. Francisco, yo sé que estás con el tiempo justo, así que, pero planteo un asunto muy breve porque ambos lo han mencionado, también lo ha mencionado el profesor Helber ahora, que es, lo planteo de este modo. De algún modo hemos mencionado todos que hay algo que este modo de, digamos, la interculturalidad no se trata solamente de, digamos, que haya algo de cada lado, sino de una verdadera acción conjunta, de algo que tenemos que hacer juntos. Y me ha parecido muy interesante en este contexto, además de, llamémoslo así, crisis global, qué cosa es lo que la interculturalidad puede aportarle al mundo. Es decir, pasar de ser simplemente una mirada a lo indígena para verlo como un valor para el mundo que vivimos, en el que nos encontramos, el mundo global. No sé si quieren decir, digo, sobre esto, lo planteo porque me parece un tema interesante, pero 5 minutos, Francisco y Cata, por favor. Adelante, Francisco. Adelante, Cata. ¿No quieres ir primero, Francisca? Yo, pues... Ok. Bueno, adelante, Cata, adelante. No se acuerda, no está ofendida. No, es una excelente observación, reflexión. Habría que pensar despacio sobre esta pregunta porque alrededor de todas esas cuestiones pues hay una serie de peligros, ¿verdad? Que no estemos otra vez apropiándonos los conceptos, los valores de las otras culturas para propósitos no relacionados con los intereses y las luchas de esas culturas. Pues hay biopiratería, extractivismo, ¿no? Esos conceptos que con razón intranquilizan a la comunidad académica, donde a veces no se trata solamente de una ganancia comercial, de un patente, sino que se trata de la construcción del capital simbólico basado en pues alguna obra, sea libro, sea película, una serie de artículos basados en conocimientos indígenas, ¿no? Siempre estamos pensando, o creo yo no soy muy sospechosa, pero creo que la mayoría tratamos de pensar que estamos contribuyendo a algo, que estamos haciendo algún bien, pero hay que mirarse bien el punto ciego, hasta qué punto en ese esfuerzo de contribuir al mundo o a alguna comunidad, alguna cultura, en realidad estamos pues en pos de nuestros propios intereses o intereses ajenos a las personas en cuyo nombre estamos hablando, con quienes estamos trabajando. Entonces son temas muy de mucho cuidado, de mucho, como dije, hay que ser sospechoso de uno mismo, pero me parece que en principio pues interculturalidad es el modelo de relación con el otro en cualquier contexto tanto de casa como de política, basado en respeto, basado en una curiosidad mental, basado también en la voluntad y capacidad de cambiar y no insistir en cómo uno ha sido formado, porque el diálogo no es interesante si ninguno de los que dialogan cambia de su punto de vista. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Cata. Mi intervención va a ir alrededor de los problemas globales que estamos teniendo actualmente. Sabemos que hay una pérdida de biodiversidad enorme, sabemos del calentamiento
global del cambio climático, sabemos de los problemas de migración, sabemos del problema que hay de falta de agua, de exceso de uso del agua en sistemas alimentarios, etc. Entonces, esos grandes problemas, al menos dos grupos internacionales han hecho los análisis correspondientes. Uno es la Plataforma Intergubernamental para la Biodiversidad y Servicios del Ecosistema, el IBES, y el otro es el panel de expertos de alto nivel de la Comisión de Sistemas de Alimentos y Nutrición de la FAO. Ambos grupos han concluido que estos problemas globales que mencioné son influenciados fuertemente por los sistemas alimentarios insostenibles. Ambos grupos también, y muchos más, han concluido que la mejor forma para atender esos problemas globales y locales, también se manifiestan en forma local esos grandes problemas locales, es a través de lo que se conoce como co-creación de conocimiento. Al hacer este reconocimiento, la necesidad de co-creación de conocimiento, también se admite que la ciencia por sí misma no puede atender ni en lo global ni en lo local esos grandes problemas. Entonces, la alternativa que se está buscando ahora es a través de la co-creación de conocimientos. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, si nosotros sabemos que alrededor del 80% de la biodiversidad se encuentra en territorio indígena, algo estamos haciendo bien los indígenas que tenemos esa alta biodiversidad. Y si nosotros sabemos que, por ejemplo, la microbiota de nuestros intestinos en comunidades indígenas con alimentación de sistemas alimentarios indígenas es mucho más saludable que la microbiota de sistemas alimentarios occidentales, quiere decir que algo estamos haciendo bien. Por lo tanto, ese algo que estamos haciendo bien descansa en conocimiento, descansa en saberes. Si nosotros somos capaces de entender esos saberes y desde un punto de vista de justicia, como lo que nos marca el protocolo de Nagoya, como lo que marca el acuerdo de Cartagena, como lo que marca el acuerdo 169 de la OIT, podemos nosotros entonces hacer co-creación de conocimiento, siguiendo principios, siguiendo valores, etc. Entonces, esta es una mirada intercultural. Yo creo que es la mejor forma para expresar el potencial que tiene la interculturalidad para atender esos grandes problemas que tiene la humanidad. Muy amables, gracias. Excelente, muchísimas gracias. Estamos con el tiempo preciso. Doctor, tenemos última palabra. Última palabra mía, ya, bueno, ya, yo que la primera intervención, no sé si la entendí bien. Claro, toda persona que está pensando puede ser, acusársele o decírsele que está usando a los otros para algo. Sin embargo, yo en mi decisión, yo podía hacer el mismo razonamiento con solo la cultura occidental. Por eso recurrí a la diferencia entre filósofos y los presocráticos, ¿ya? Y claro, el problema ahí es que tienes 4 oraciones poco entendibles de herencia cultural, todo puro fragmento y casi incomprensible. Para mí, si un par de cosas se entiende, Heráclito sí, algo, pero chispazos acá. En cambio, con los pueblos indígenas tienes capacidad de ir, preguntar y responder y generar una cuestión. Me parece a mí que lo importante es que no estamos hablando del conocimiento indígena, estamos hablando de la lógica detrás. Y lo importante sería en nuestra formación universitaria o inclusive en la secundaria, que no existe para indígenas, pero para todo el resto de peruanos, darle esos instrumentos a la persona. Porque si esa persona tiene esa capacidad de analizar sus propios procedimientos lógicos, no va a caer en ideologías fascistas, etcétera, porque ahora él tiene los instrumentos de defensa en la mano. Por eso es que no quieren que se conozcan, ¿no? Pero aparte de eso, va a tener la capacidad de cuestionar cosas científicas, de ver si los patrones culturales de la misma ciencia, ¿qué pasó con ellos? Newton cambió, ¿no? El patrón cultural, porque Newton, en vez de averiguar qué es la fuerza de gravedad, dijo, yo no sé, pero voy a medirla.
¿Y qué implicancias tiene eso? Porque tiene implicancias y graves, porque a partir de ahí tú le diste a las matemáticas la garantía de la verdad. Y las matemáticas no son más que una cuestión formal. Y si el símbolo, ese espacio está mal significado y mal simbolizado, las matemáticas jalan los errores todo el tiempo. Por eso es que esas divisiones tontas, para mí tontas, entre ciencias cualitativas y cuantitativas, es una reverenda estupidez, porque justamente en vez de criticar la mistificación, la consolida. Y eso fue un error. Y eso se ha metido en todas las universidades peruanas. ¿Ya? Y eso me parece a mí una burrada. Entonces hay que hacer todas estas críticas, hay que tener este aparato crítico, que es costoso, sí, que es complicado, sí, pero en esta situación hay que hacer. Y hay que recuperar. Ahora, yo lo he hecho ese ejercicio, por ejemplo, con especialistas bilingües. Al toque. Porque ellos no tenían todos nuestros prejuicios, ni nuestras metáforas. Porque acá, por ejemplo, una de las exponentes nos habló de mundos interiores y exteriores. Eso es la manera como la cultura occidental fregó el acceso a la mente humana. Porque en vez de ver qué es lo que haces, te llevó a imaginar todo con un esquema prefabricado de mundos interiores y exteriores. Y yo me fui donde los Harakenbut, que era el grupo que yo le digo, ¿pensamos con la cabeza? ¿Qué? No, me dice, demoró 3 días en pensar y al final me dice, no pensamos con la cabeza, pensamiento no ocurre en ningún lugar. Y ellos para la relación entre pensamiento y emociones tienen otro esquema de explicación diferente del nuestro, que no es que las emociones acá y las intelectuales acá, sino que es disperso o concentrado. Cuando está concentrado, es invocación, es peligroso. La rabia, el odio, eso es peligroso. En cambio, el pensamiento, que no está en ningún lugar, eso es benéfico. Y entonces ahora vemos que también los conceptos mentales tienen un aspecto cultural que hay que aprender a reflexionar, porque si no tú eres víctima de tu propia cultura y tú crees que estás percibiendo la realidad, estás percibiendo el anteojo rosa con que estás viendo la realidad, que son tus metáforas.